Nadie podría imaginar que un solo movimiento podría derrotar al jefe final, y que quien lo logró fue una chica recepcionista del gremio, siempre soñando con ser millonaria, solo porque los aventureros en la primera línea eran un desastre total. Pasaron 2 meses y medio sin poder conquistar un laberinto, lo que obligó a la recepcionista a hacer horas extras cada día. Pensar que a esta hora debería estar en casa relajándose la hacía sentir aún más frustrada. Así que, para poder salir a tiempo mañana, cambió de ropa y se dirigió al nivel más profundo del laberinto. Ante la atenta mirada de 4 de los mejores aventureros, convocó un arma antigua del aire. Luego se lanzó a la batalla contra el jefe final del laberinto, un dragón de fuego infernal. Sus compañeros de equipo se miraron atónitos, habían luchado mucho tiempo y aún no habían logrado hacerle daño al jefe. Pero la chica lo derrotó con facilidad, como si estuviera jugando. En ese momento un compañero la reconoció. Cada vez que había un evento en el laberinto, esa aventurera legendaria aparecía y derrotaba al jefe por sí sola. Además, tenía una peculiaridad extraña. Nunca recogía los objetos que caían del jefe. Esta vez, el jefe dejó caer una joya preciosa, pero ella no tenía intención de recogerla. Al día siguiente volvió a ser la noticia principal. Glengarria se fijó en ella y quiso reclutarla. Sin embargo, ella no quería revelar su identidad, simplemente porque la recepcionista no podía hacer otro trabajo. Si el gremio descubría que había usado un nombre falso para entrar al laberinto y derrotar al jefe por su cuenta, seguramente la despedirían de inmediato. No quería perder su trabajo de funcionaria con seguro social completo. Sin embargo, el chico de cabello blanco era muy persistente. Tenía una visión muy aguda, así que en el laberinto vio claramente que la aventurera misteriosa era una chica de cabello negro. Lo extraño era que, a pesar de haber buscado en la lista de todos los aventureros del gremio, no pudo encontrarla. Sin otra opción, el chico de cabello blanco decidió pasear por la calle para probar su suerte. Mirando la joya en su mano, se sentía confundido. Era un tesoro que podía otorgar un gran poder a quien lo usara. Todos los aventureros competían por conseguirla, pero la chica no mostraba ningún interés. En ese momento una suave brisa sopló, y el chico de cabello blanco notó a lo lejos a una chica de cabello negro. Su sensación era idéntica a la de la poderosa aventurera en el laberinto. Inmediatamente la siguió, pero el resultado lo decepcionó. Esa poderosa aventurera resultó ser la recepcionista del gremio, aprovechando que era la capitana del equipo más destacado. El chico de cabello blanco le preguntó sobre una aventurera superpoderosa que había encontrado en el laberinto no hace mucho. ¿Sabía quién era? Ella intentó hacer como que no sabía, pero el chico de cabello blanco insistió en que tenía un olfato y unos ojos muy agudos. Esa aventurera era una chica de cabello negro y ojos azules. La chica se sintió de inmediato confundida. ¿Su trabajo estaba en peligro? No quería renunciar, así que le propuso al chico de cabello blanco cambiar de lugar para hablar. Ambos se dirigieron a un callejón pequeño, y el chico de cabello blanco le devolvió la joya. Su durabilidad y poder eran mayores que cualquier otra cosa, así que un arma nueva sería tan poderosa. Pero la chica la aplastó fácilmente con sus manos. Ella advirtió al chico de cabello blanco que solo quería vivir la vida tranquila de una recepcionista. Si alguien se interponía, no dudaría en hacerles frente. Si no quería ser derrotado como ese dragón hediondo, debía desaparecer rápidamente. Después de decir esto, ella intentó irse, pero el chico de cabello blanco usó una habilidad para retenerla. Sabía que ella no lo escucharía. Así que sin otra opción tuvo que recurrir a este truco, pero no esperaba que no tuviera efecto sobre ella. Ella convocó inmediatamente un nuevo arma y le dio un golpe. No quería que su vida de funcionario terminara aquí, así que solo le quedaba actuar con fuerza. El chico de cabello blanco, asustado, dijo rápidamente que no quería pelear con ella. El delantero de su equipo había resultado herido y debía retirarse en la batalla anterior. Y después de ver su estilo de combate, siempre había querido invitarla a unirse a su equipo. La chica se negó de inmediato, solo quería vivir la vida tranquila de una recepcionista. El chico de cabello blanco se preguntó entonces por qué había ido a derrotar al dragón de fuego infernal. Si solo quería ser recepcionista, no era necesario que fuera a eliminar jefes, ¿verdad? La chica respondió que no quería hacer horas extras. Como el jefe no había sido derrotado, la cantidad de aventureros solicitando entrar al laberinto aumentaba cada vez más. Cada noche tenía que lidiar con un montón de solicitudes como montañas. Para reducir el tiempo de trabajo extra, se vio obligada a tomar medidas y eliminar al jefe final del laberinto. Después de decir esto, volvió a advertir que si se atrevía a revelar su identidad, sería el fin. Luego regresó al gremio. Ahora que había derrotado al jefe, podría volver a casa a tiempo hoy, pero no esperaba que justo al decir esto, alguien causara problemas. Gracias a mamá. ¿Por qué vino aquí? Nadie podría imaginar que un solo movimiento podría derrotar al jefe final, y que esa poderosa aventurera era una chica recepcionista poco destacada del gremio. Sin embargo, no quería revelar su identidad, pero Glengarria dijo que su habilidad era la observación del tiempo. No solo podía detener el tiempo en el lugar, sino que también podía observar lo que había sucedido en el pasado. Ella ya había visto la verdadera identidad de él. Esta vez, Glengarria se acercó a ella no por otra razón, solo quería ver si era tan poderosa como decían. Solo 2 horas y media antes, ella había sido forzada a hacer horas extras, pero afuera se oían gritos. Al salir a ver, resultó que un aventurero había encontrado la forma de controlar al jefe oculto. Pensando que era invencible, comenzó a causar problemas en el pueblo. La chica sintió que solo era una recepcionista, no era necesario ayudar. Pero no esperaba que justo al siguiente segundo, una enorme roca convocada por el jefe
cayera en un lugar familiar para ella. Sintió que algo no estaba bien, gritando que no podía ser, y corrió hacia donde la roca iba a caer, pero el resultado casi la hace desmayar. La acogedora casa que había comprado con un préstamo de 30 años, el único lugar que podía curarla, fue completamente destruida por la roca. La chica se enfureció de inmediato, convocó un arma y decidió: quien haya hecho esto tendrá que pagar. Mientras tanto, los exploradores, sin saber nada, siguen gritando que en este pueblo absolutamente nadie puede vencer a este jefe. Pero, para su sorpresa, justo después de decirlo, recibieron una bofetada en la cara. La protagonista cayó del cielo y cortó un brazo del jefe. Sin embargo, los exploradores no se dieron cuenta de la gravedad de la situación, solo pensaron que era una persona poderosa que el gremio había encontrado. Si logro derrotar a la protagonista, el gremio se enojará muchísimo. La persona que destruyó mi hogar se ríe así. La protagonista estaba tan furiosa que no pudo contenerse y después de hablar se lanzó al ataque. El explorador ordenó al jefe que deshiciera a la protagonista, pero no esperaba que ella fuera tan rápida, con un poder de ataque increíble. El jefe, que ocultaba su leyenda, no era más que un martillo que podía romperlo todo. Al ver que la protagonista se acercaba cada vez más, el explorador sintió un gran miedo, mientras que la protagonista no tenía intención de dejarlo ir. Levantó el martillo y concentró toda su fuerza para golpear. Afortunadamente, la protagonista no tenía intención de matar, solo quería advertirlo, pero rápidamente se arrepintió preguntándose por qué no le enseñó una lección más dura. Solo porque durante el día el jefe había causado problemas hiriendo a muchos exploradores. Como líder del gremio, naturalmente tenía que hacer un informe sobre lo sucedido hoy. La protagonista regresó una vez más al infierno para hacer horas extra. Pero afortunadamente, el capitán del equipo plata, Jade Scraid, estaba dispuesto a ayudar. Pero esto solo hizo que la protagonista se enojara más. Le tomó 2 años y medio adaptarse a su trabajo en la recepción, mientras que Jade Scraid, siendo su primera vez, no solo terminó más rápido, sino que el contenido también era perfecto. Sentirse como si hubiera trabajado tanto tiempo solo para ser superada por alguien más en un instante enfureció a la protagonista. ¿Por qué este mundo es tan injusto? Jade Scraid rápidamente la consoló, sugiriendo que debería comer algo dulce. Después de decir esto, intentó sacar algunos dulces que había traído, pero una gema que la protagonista había aplastado antes de repente brilló, indicando que podía aceptar una misión oculta. Solo tenía que derrotar a todos los jefes en la Torre Blanca para recibir una recompensa. La protagonista pensó en hacerse la muerta, ya que la misión parecía molesta y no quería involucrarse. Jade Scraid dijo que no había problema, que él iría a investigar primero. Al mismo tiempo, Glengarria llegó al lugar donde el jefe había sido derrotado. Siempre había estado muy interesado en la protagonista. Antes no tuvo la oportunidad de entrar al laberinto, pero ahora, con lo que había sucedido en el pueblo, podía usar su habilidad para ver la verdadera identidad de ella. Al día siguiente, Glengarria buscó inmediatamente a la protagonista. Quería saber por qué era tan poderosa, pero la protagonista tampoco sabía la razón. Solo recordaba que en la noche del centenario hace 3 años fue forzada a hacer horas extra y oró a los dioses para obtener el poder que pudiera resolver todos los problemas. Como resultado, recibió un arma con un poder de ataque increíble. Vine a apostar. No, te doy la mano. Los hombres no pueden imaginar qué. Pensé que con mi habilidad de esquivar podría evitar todos los ataques del mundo, pero no esperaba que la protagonista no siguiera las reglas, incluso en mi habilidad de esquivar la protagonista. Podía incluso cortar una copa por la mitad. Glengarria se quedó allí atónito. Un oponente así definitivamente no era alguien que pudiera vencer. Así que decidió rendirse. A través de esta batalla, Glengarria también entendió la naturaleza de la habilidad de la protagonista. Las habilidades comunes se dividen en habilidades humanas, habilidades de gema y habilidades supergemas más altas. Para derrotar habilidades de nivel bajo, solo se pueden usar habilidades de nivel alto. Esto significa que la habilidad de la protagonista es una habilidad divina de gema más rara que la supergema. Hay que saber que esta es una habilidad legendaria. Glengarria no entendía cómo la protagonista había conseguido eso. La protagonista no quería explicar. Habiendo ganado en la batalla, según el acuerdo, Glengarria no podía interferir más en sus asuntos. Pero Glengarria dijo que recientemente había descubierto un nuevo laberinto, la Torre Blanca. Podría existir un método para recolectar habilidades misteriosas. Sin embargo, la protagonista no estaba interesada en esto. Una vez que se descubriera un nuevo laberinto, la cantidad de misiones aumentaría drásticamente. Como recepcionista, ¿no tendría que hacer horas extra todos los días? Glengarria se disculpó, este laberinto era bastante difícil. Si la protagonista los ayudaba a superarlo, podría duplicar la cantidad de recepcionistas. Al ver que el oponente era tan sincero, la protagonista se sintió conmovida de inmediato. Si la cantidad de recepcionistas se duplicaba, entonces, sin importar lo que sucediera en el futuro, podría usar la estrategia de la marea humana para resolverlo, sin necesidad de hacer horas extra. La protagonista decidió aceptar, así que juntos ayudarían a superarlo. Al día siguiente, la protagonista y 3 personas del equipo plata llegaron a la Torre Blanca. Como era un laberinto recién descubierto, el nivel de peligro era muy alto, por lo que solo los exploradores de nivel A podían entrar para superarlo. Antes de entrar al laberinto, Jade Scraid le dio a la protagonista un cristal. Este es el certificado de su equipo. Una vez que se enfrentara a un peligro mortal, brillaría para alertar al equipo. Poco después, los 4 llegaron al primer piso del laberinto.
Jade Scrade estaba un poco preocupado porque la protagonista nunca había participado en una batalla en equipo, así que explicó que al luchar contra los monstruos, el pionero no debía atacar, sino que él haría que Aiden atrajera el odio. Luego sus compañeros procederían a atacar. Muy pronto los cuatro se encontraron con el primer monstruo, un lobo de pelaje rosa muy tranquilo, de tamaño casi equivalente a un jefe en un laberinto normal. Jade Scrade se lanzó inmediatamente, usando su habilidad de provocación, atrayendo con éxito el odio del lobo. Les dijo a sus compañeros que atacaran rápidamente. Pero justo después de decirlo, la protagonista cayó del cielo y un martillo destruyó al lobo. No hubo oportunidad de atacar junto con el mago. El lobo rosa estaba muy contento de tener a alguien tan fuerte y a continuación seguramente sería fácil superar. Pero cuando llegaron a la sala de explosiones, al descubrir que no había un jefe en el primer piso, todos se sintieron extraños, pero solo pudieron continuar su avance hacia el segundo piso. En ese momento, un sonido extraño resonó desde adelante. Jade Scrade corrió de inmediato y vio a 3 exploradores muertos en el suelo. Él se mantuvo muy tranquilo. Aiden había sido atravesado por un escudo y asesinado de un solo golpe. Parecía que se habían encontrado con un monstruo muy poderoso. Afortunadamente todavía quedaba un sobreviviente. Rufus explicó que un monstruo humanoide había aparecido de repente y que podía usar habilidades para derrotarlos al instante. Un monstruo murciélago apareció, apuntando a Lulu Lee Ashford, uno de los miembros del equipo. Jade Scrade quería atacar, pero no tuvo tiempo. Afortunadamente, la protagonista actuó a tiempo y con un golpe cortó al monstruo murciélago en 2. Al ver el arma relicario de la protagonista, Rufus se puso muy nervioso. Seguramente eres cómplice de ese monstruo, dijo. Él también usa magia de círculo blanco y luego invoca armas desde adentro. El tiempo pasó y ya era tarde. Jade Scrade informó a todos sobre lo que había sucedido en la torre White Abyss. Los monstruos humanoides aquí eran demasiado peligrosos, así que debían pausar su avance, pero Rufus no estuvo de acuerdo. Si ustedes detienen su avance, haré pública la información sobre la protagonista, diciendo a todos que ella es un monstruo. Si quieren mantenerlo en secreto, deben expulsar a la protagonista del equipo y llevarme a avanzar en la torre White Abyss. Jade Scrade no entendía cuál era el propósito de Rufus. Rufus dijo que su objetivo era obtener un relicario. En una misión oculta había un relicario especial, y una vez que lo obtuviera, podría aprender una habilidad legendaria mística. Para no revelar la identidad de la protagonista, Jade Scrade solo pudo aceptar llevar a Rufus a avanzar en la torre White Abyss. En cuanto a la protagonista, él dijo que no necesitaba más ayuda y que intentaría cumplir con todas las solicitudes que ella había hecho anteriormente. Para que la protagonista no tuviera que trabajar horas extras, ella estuvo muy complacida. Pero como ya no necesitaba ayuda, quedarse aquí no era muy apropiado, así que se levantó para empacar sus cosas. Jade Scrade dijo que no había problema. Antes de que terminen de reparar tu casa, puedes quedarte aquí. El tiempo pasó, y al día siguiente, el equipo de Jade Scrade junto con Rufus había avanzado hasta el 4º piso. Durante todo el trayecto no se encontraron con ningún monstruo humanoide. Pero al llegar a la última habitación, Jade Scrade olfateó un fuerte olor a sangre. De inmediato ordenó a sus compañeros activar la magia de iluminación. Un montón de carne roja cayó del techo. Lulu Lee Ashford se quedó atónita al verlo. ¿Son estas las personas que fueron asesinadas? En el otro extremo de la habitación, un monstruo humanoide había estado esperando durante mucho tiempo. Se presentó como Scylla y luego activó la habilidad de invocar un arma gigante de la cosecha. Jade Scrade sintió que algo no estaba bien y rápidamente levantó su escudo y activó su habilidad de defensa, logrando bloquear el ataque de Scylla. Esto emocionó mucho a Scylla. Parecía que pronto podría disfrutar de una batalla interesante, pero Rufus en el equipo de repente traicionó, activando una habilidad que los apresó a los 3 en su lugar. Resulta que desde el principio él sabía que este lugar sellaba a Scylla, y para romper el sello de Scylla era necesario sacrificar el alma de un humano. Los 3 compañeros que habían muerto aquí también eran parte de su plan. Rufus estaba muy complacido. Solo con que ustedes estén de acuerdo obtendré la habilidad del dominio divino. Pero justo después de decir eso fue atravesado por Scylla de un golpe. No entendía por qué había sucedido eso. Pero Scylla no se molestó en explicar, simplemente devoró el alma de Rufus. Suspiró. Es difícil de tragar, definitivamente es un alma vil, sucia y despreciable. Pero esto solo aumentó su expectativa sobre cómo serían las almas de Jade Scrade y los demás. No podía imaginar que al pensar que tenía habilidades divinas nadie podría derrotarlo. Hoy sería derribado por una chica recepcionista. Esto dejó a Scylla sin entender por qué, siendo también un dios, el oponente era tan superior a él. En ese momento la protagonista estaba trabajando horas extras como de costumbre. Pero el collar en su bolso de repente brilló. Recordando que Jade Scrade había mencionado que el efecto de este collar era notificar al portador cuando moría, la protagonista recordó recuerdos no muy buenos de su infancia. Inmediatamente se dirigió al lugar de transferencia que conducía al laberinto, pero fue detenida por los guardias aquí. Debido a que la protagonista era la recepcionista, entrar al laberinto seguramente no tendría estrategia. La situación era muy urgente. En ese momento, el collar en su bolso volvió a emitir una luz intensa, y la protagonista solo pudo activar la habilidad del dominio divino para invocar una espada de guerra. Los guardias, al ver esto, retrocedieron asustados. No se esperaba que la protagonista fuera la que pudiera eliminar fácilmente al jefe final. Una persona tan poderosa no se atrevían a acercarse. Así fue como la protagonista fue trasladada a la torre White Abyss.
Primero salvó a los dos de cabello rojo que habían sido derrotados, luego preguntó dónde estaba Jade Scraid. El de cabello rubio dijo que se habían encontrado con un enemigo fuerte. Jade Scraid había retenido a Silja por sí mismo para salvarlos. Si no llegaban rápido, él moriría. Al escuchar esto, la protagonista se dirigió de inmediato al cuarto piso de la Torre White Abyss. Al llegar aquí, vio a Jade Scraid siendo golpeado hasta perder su forma humana. La protagonista se enfureció, y en ese momento, Silja atacó con una lanza de manera sorpresiva. Afortunadamente, la protagonista reaccionó rápidamente y logró esquivar. Sila sintió que esto era algo interesante. Parece que ha aparecido otra persona interesante. Este humano me alegra mucho. Pero qué pena, ya no había forma de salvarlo. Al escuchar esto, la protagonista aumentó su ira y de inmediato invocó una enorme espada de guerra para lanzarse hacia Sila. Silja al principio no le dio importancia, pero después de recibir un golpe se puso serio de inmediato. No podía imaginar que un humano pudiera usar habilidades del mismo nivel que él, pero la habilidad mística que poseía no era solo una. Dicho esto, invocó muchas espadas voladoras que rodearon a la protagonista, aunque logró esquivar un ataque. Primero había salvado a los dos de cabello rojo que estaban destrozados, luego preguntó por Jade Scraid. Ellos le informaron que se habían encontrado con un enemigo fuerte. Jade Scraid había retenido a Silja por sí mismo para salvarlos. Si no llegaban rápido, él moriría seguro. Al escuchar esto, la protagonista se dirigió de inmediato al cuarto piso de la Torre White Abyss. Al llegar aquí, vio a Jade Scraid siendo golpeado hasta perder su forma. La protagonista se enfureció, y en ese momento Sila lanzó una lanza en un ataque sorpresivo. Afortunadamente, la protagonista reaccionó rápidamente y esquivó. Sila sintió que esto era algo interesante. Parece que ha llegado otro ser interesante. Este humano me alegra mucho, pero qué pena que ya no hay forma de salvarlo. Al escuchar esto, la protagonista se enfureció y de inmediato invocó un enorme martillo divino para lanzarse hacia Sila. Al principio, él no le prestó atención, pero después de recibir un golpe con el martillo se puso serio de inmediato. No podía imaginar que un humano pudiera usar habilidades del mismo nivel que él. Sin embargo, él tenía muchas habilidades místicas más. Dicho esto, invocó varias espadas voladoras que rodearon a la protagonista, aunque logró esquivar el primer ataque. Un humano realmente podía utilizar habilidades al mismo nivel que él. Sin embargo, él poseía más de una habilidad mística. Mientras hablaba, invocó varias espadas voladoras rodeando a la protagonista, aunque él había escapado. Pero la cantidad era demasiado. La protagonista fue atrapada por una flecha y cayó al suelo. Sila pensó que podría derrotarla fácilmente. Sin embargo, no esperaba que, en estado de congelación, Jade Scraid activara una habilidad defensiva, protegiendo a la protagonista de cualquier daño. Mientras tanto, la protagonista apuntó al corazón de Sila y lanzó un golpe mortal. Normalmente, un jefe común moriría al instante tras un puñetazo de la protagonista, pero Sila poseía una habilidad misteriosa que le permitía sanar sus heridas siempre que no muriera de inmediato. Así que tras haber sido herido, Sila decidió tomarlo en serio y utilizó al máximo su habilidad de espada. Jade Scraid, al ver esto, se sintió desesperado, sabiendo que no podían ganar. En ese momento, Aiden, aunque sin escudo, decidió proteger a la protagonista para que ella pudiera escapar, pero la protagonista rechazó esta propuesta y se lanzó al ataque. Luego, ella se lanzó directamente hacia él, pero el resultado fue el mismo que antes. Esquivó el primer ataque, pero fue golpeada y cayó en el aire. Sila pensó que esta vez definitivamente sería el final, pero no esperaba que la protagonista, a quien despreciaba, dejara de fingir, porque ahora era hora de hacer horas extras obligatorias. Estaba muy enojada y necesitaba resolver el problema rápidamente para llevar a todos de regreso. Sila estaba completamente atónito, preguntándose por qué, de repente, había pasado a la fase 2. No tuvo tiempo de reaccionar y fue golpeado contra la pared por la protagonista. Silja no podía aceptar que el poder de una persona fuera más fuerte que el suyo, así que utilizó toda su fuerza para intentar matar a la protagonista, pero antes de que pudiera actuar, la protagonista rápidamente le cortó la espalda a Silja. Luego, por su propio bien, decidió atacar con determinación. Él estaba muy descontento. Antes de morir amenazó a la protagonista diciendo que además de él había otros Silja que la derrotarían. Pero la protagonista no le prestó atención y un puñetazo lo llevó rápidamente a su final. Así fue como todos regresaron a salvo al pueblo. La protagonista pensó que, tras revelar su identidad, seguramente sería traicionada, pero Glengarry le informó que había dado órdenes a todos los puestos clave. Luego, la protagonista aún podría seguir trabajando como recepcionista. Nadie esperaba que, a pesar de haber hecho todo lo posible, solo había logrado quitarle una capa de piel al jefe. Pero la protagonista, con un solo golpe suave, partió al jefe por la mitad. Incluso el equipo de ilusión no pudo soportar su poder y se rompió en el acto. Esto sorprendió a todos. Gans comenzó a dudar de su propia vida. Pensó que su poder era suficiente para unirse al equipo de combate de élite, pero ahora, al mirarlo, se dio cuenta de que aún estaba muy lejos. El pelirrojo quería explicar que esa persona era débil y no valía la pena preocuparse. Lulu Lee Ashford también lo consoló, diciendo que en realidad había hecho un gran trabajo. Pero esto solo fortaleció la determinación de Gans de volverse más fuerte. Tenía que seguir practicando. Ambos estaban un poco confundidos, parecía que aún necesitaban encontrar un nuevo atacante. En otra parte, la protagonista llegó a la oficina de Glengarry. Él estaba muy descontento. Claramente el festival centenario se acercaba,
pero su trabajo como recepcionista había aumentado de repente. Los aventureros que venían a recoger misiones llenaban la puerta cada día. La protagonista estaba tan ocupada que no tenía tiempo ni para comer. Glenn Garia se disculpó, ya que la misión oculta anterior había sido divulgada por alguna razón desconocida. Los aventureros probablemente pensaban que podían obtener reliquias de habilidades divinas, pero sabían que eran solo rumores. En el laberinto oculto no había habilidades misteriosas. A continuación, emitirían un anuncio para informar a los aventureros la verdad, pero la protagonista estaba aún más ansiosa. Sabía que la razón no detendría a los aventureros solo por un anuncio, así que aún tenía que hacer horas extras. Jades Grey dijo que haría todo lo posible por encontrar al que difundió el rumor, así que antes de lograrlo, le pidió a la protagonista que tuviera un poco de paciencia. Sin otra opción, la protagonista solo pudo regresar a la reunión. Esperaba con ansias el festival centenario después de terminar su turno, porque el año pasado y el anterior no tuvo tiempo para reunirse. Sly Ghost le preguntó a la protagonista si tenía pareja, porque hablando del festival centenario, ¿no sería una cita clásica? La protagonista se quedó confundida. ¿De qué hablas? Sly Ghost se sorprendió. Si no iba a salir con alguien, ¿con quién pensabas ir? La protagonista respondió, ¡por supuesto, sola! Sly Ghost estaba muy impresionado. Debes saber que en el evento había muchas parejas acurrucadas juntas. La protagonista quería ir sola a comer comida para perros. Sin duda, este era el destino de una adicta a las horas extras. Aunque él también quería ir con la protagonista. Pero desafortunadamente ese día ya tenía una cita y era con una persona famosa, Alina Clover. Al escuchar esto, la protagonista se arrodilló de inmediato, porque ella misma era Alina Clover. ¿Acaso Sly Ghost había sido engañado? Sin embargo, la acción de Sly Ghost sorprendió a la protagonista, porque su cita era un muñeco de tortura. Aunque no tenía pareja, aún tenía documentos falsos. Esa noche, la protagonista regresó al infierno de las horas extras. Pero esta vez fue diferente a antes. Glenn Garia de la Guild también estaba aquí. Luego, junto a Hades Grade, abrieron una reunión de combate. El que difundió el rumor definitivamente quería traer a los aventureros al laberinto oculto y luego resucitar a un nuevo Scylla. Según la información de investigación del grupo, habían identificado el origen del rumor. La protagonista pronto terminaría su turno. Pero en este momento había muchas misiones pendientes, y para resolverlas aún necesitaba tiempo. Jades Grey dijo que estaba dispuesto a ayudar. La protagonista inmediatamente rechazó porque sabía que la otra parte seguramente pondría condiciones desfavorables. Jades Grey dijo que no era gran cosa, solo quería ayudar. Te citaré en 100 años. Pensando que estar sola no resolvería nada, la protagonista accedió a estar con él solo un día. Con solo sacrificar un día y soportar a este tipo, podría conseguir 2 días de descanso y diversión. Jades Grey se sintió muy triste al escuchar esto. Aunque no lo desearas, no era necesario decirlo tan directamente. Pero afortunadamente, aunque solo fuera por un día, la protagonista había aceptado su petición. Para evitar el trabajo extra durante las vacaciones, no dudó en aceptar salir con Jades Grey un día, para que él estuviera dispuesto a ayudarla con su trabajo. No solo eso, la protagonista también tuvo que disfrazarse como nuevos aventureros, solo porque recientemente había circulado un rumor sobre una misión secreta en la guilda, que podría ayudar a los aventureros a obtener la habilidad de Dios Dewey. Como resultado, la carga de trabajo de la protagonista aumentó drásticamente. Y la razón por la que se disfrazaron de nuevos era porque la información sobre el que difundía los rumores se concentraba en esta área y solo elegía a los nuevos para secuestrarlos. Debido a que donde estaban acampando había una fogata, Hades Grey de repente comenzó a imaginar a la protagonista en un traje de baño. Como era de esperar, fue lanzado lejos por la protagonista. Todos recordaron que la última vez, sentados alrededor de la fogata, también era para ayudar a la pequeña Lulu Lee Ashford a practicar. En ese momento, la habilidad de superpredicción de Lulu Lee Ashford acababa de despertar, y todos estaban en la etapa de adaptación. En esa ocasión, Lulu Lee Ashford se asustó por la aparición de un monstruo, cayó y tuvo que curarse a sí misma. Pero ahora ella se había convertido en una Lulu Lee Ashford confiable. Mientras conversaban, Jades Grey se dio cuenta de que alguien se acercaba. Los 4 rápidamente se pusieron capuchas para ocultar su apariencia. Jades Grey fingió decir que quería ir a una mazmorras donde se pudiera ganar dinero más rápido, pero su propia fuerza era demasiado débil para hacerlo. La persona que se acercaba no pudo esperar y les dijo que había una manera rápida de volverse más fuertes, y mencionó de nuevo el rumor sobre la habilidad misteriosa. Al ver que la otra parte se revelaba tan fácilmente, Jades Grey dejó de fingir. Inmediatamente mostró su carta. Muy pronto, estos 4 fueron rodeados por Hades Grey y sus compañeros. Hades negó haber difundido rumores, solo habían escuchado de ello, pero cuanto más hablaban, más se equivocaban. Jades Grey les preguntó de quién habían oído eso. Al verse expuestos, la otra parte de repente sacó un arma y atacó de manera sorpresiva. Sin embargo, justo después, su cuerpo fue lanzado hacia afuera. La protagonista estaba furiosa. Ellos eran los culpables de que tuviera que hacer horas extra. Hades también se dio cuenta de que el martillo de ella era de Alina Clover, así que la protagonista no dejó que Hades Grey la detuviera.
Tenía que asegurarse de que murieran sin lugar a dudas, pero al final aún fue un paso demasiado lento. Heights tenía la habilidad de teletransportarse, y mientras el martillo caía, él y sus compañeros escaparon, dejando a Aiden como el único punto de ruptura. Sin saber que este tipo era un antiguo compañero de Lulu Lee Ashford. Lulu Lee Ashford no entendía por qué él había difundido rumores, pero Aiden afirmaba con seguridad que realmente había un dios Dewey. Aprovechando la caída, él escapó con sus compañeros y el dragón de un solo ojo quedó atrás como el único punto de ruptura. No sabía que este tipo resultaba ser un antiguo compañero de la niñera. La niñera no entendía por qué él había difundido rumores, pero Aiden juraba que realmente estaba muy solo. Además, Lulu Lee Ashford no tenía derecho a reprenderlo, él solo era un asesino. Aiden comenzó a sembrar discordia, diciendo que los demás tarde o temprano serían asesinados por Lulu Lee Ashford. Después de eso, la guilda anunció que alguien estaba difundiendo rumores a escondidas, pero aún no podían apagarlo de inmediato. Los aventureros entusiastas hicieron que la protagonista tuviera que seguir haciendo horas extra. Pero comparado con esto, la cola de caballo estaba más preocupada porque Jade Scraid estaba ayudando con las horas extra. Jade Scraid estaba feliz porque podía salir con la protagonista un día. Después de un breve momento de sorpresa, la cola de caballo también se sintió feliz por la protagonista. Pensando que pronto se casaría y se retiraría, volando hacia una rama y convirtiéndose en un fénix, solo porque Jade Scraid era reconocido como alto, rico y guapo, no podía evitar casarse con él, sin saber que para la protagonista, después de todas las dificultades, solo quería disfrutar de dulces por su cuenta. Las noches de desvelo antes de las vacaciones, estas alegrías no son algo que el dinero pueda comprar. Él tampoco es alguien que solo mira el dinero. Cuando la protagonista salió a respirar aire fresco, la cola de caballo le dijo a Jade Scraid que la protagonista era realmente una persona muy amable. Siempre estaba dispuesta a ayudarlo. Aunque decía que odiaba hacer horas extra, a menudo estaba a su lado trabajando horas adicionales. Pero la protagonista estaba acostumbrada a cargar con todo, así que Jade Scraid definitivamente tenía que apoyarla bien, sin importar lo que pudiera suceder en el futuro. Mientras tanto, Lulu Lee Ashford fue recordada por Aiden sobre recuerdos dolorosos. En los últimos días había estado despertando constantemente de pesadillas, pero sus compañeros parecían no tener intención de investigar esto. Lulu Lee Ashford no pudo soportar la autorrecriminación en su corazón y admitió proactivamente que lo que Aiden decía era la verdad. Aiden era Aiden en su primer equipo. En ese momento, la habilidad de Lulu Lee Ashford aún no había despertado. El equipo, siendo su primera vez en la sala del jefe, fue deslumbrado por la alegría. Directamente fueron a desafiar al jefe. Como era de esperar, todos fueron cayendo uno tras otro. Aiden perdió un ojo y un brazo. El mago y el espadachín resultaron gravemente heridos, cayendo en un estado de muerte inminente. Pero con la capacidad de Lulu Lee Ashford en ese momento, la cantidad de maná restante solo era suficiente para salvar a una persona. Lulu Lee Ashford no pudo tomar una decisión. Al final, un compañero mediocre ayudó a curar a 2 personas, resultando en que ambas no fueron salvadas. Los compañeros no creían que todo fuera culpa de Lulu Lee Ashford. Aunque en ese momento su poder era demasiado débil, no poder derrotar al jefe también era culpa. Lulu Lee Ashford se reprochaba no haber hecho bien lo que debía hacer, lo que llevó a la muerte de sus compañeros. El pelirrojo volvió a preguntar. Los compañeros no pensaban que todo fuera culpa de la niñera. Aunque en ese momento él era demasiado débil, el resultado de no poder derrotar al jefe también era culpa. La niñera se reprochaba por no haber hecho lo que debía hacer, y esa fue la razón por la que sus compañeros fueron asesinados. El pelirrojo preguntó de vuelta. Si él también fuera un asesino, ¿qué haría? ¿Seguiría en el equipo con ellos? Pero la protagonista pensaba que si fuera él, definitivamente habría una razón ineludible, por lo que aún confiaba en el pelirrojo. Y pensaba que así podría maximizar su poder, pero pasaba por alto la gran carga para su cuerpo. Afortunadamente, en este momento solo estaban en la segunda etapa. Si llegaban a la tercera etapa, aparecería un estado de conciencia confusa. Un estado anormal sin sensación. Si continuaba, podría llevar a la muerte por explosión. En ese momento, Jade Scraid se convertiría en su objeto de estudio. Pero esta vez él vino aquí por la gema Sila que tenía en la mano. También se podría entender como la entidad de Sila. A simple vista, solo era una piedra negra, pero por dentro estaba llena de innumerables formaciones mágicas. Sila Shiva solo podía usar 3 habilidades porque solo había devorado 3 almas. Cuantas más almas fueran devoradas, tal vez más fuerte sería. Según la información recopilada de los interrogatorios, el origen del rumor era un hombre vestido de negro, pero no se sabía más información. Luego, con la ayuda de Jade Scraid, la protagonista finalmente completó todo el trabajo la noche anterior a la era de 100 años. Para contener el impacto de los rumores, este año en el festival tampoco hubo premio triple. La pequeña estaba jugando con magia, preocupándose de vez en cuando por mí. La protagonista estaba feliz. Llevé a Jade Scraid a celebrar con unas copas, pero él no esperaba que la chica borracha mencionara el nombre de su tío fallecido. Al final, se convirtió en el empleado del gremio y siempre estuvo esperando que su tío regresara para confiarle una misión. Jade Scraid no tenía idea de lo que pasaba e incluso pensó que la chica tenía sentimientos por él. La chica tampoco se imaginaba que había un hombre dispuesto a sacrificarse para revivir a Sila. En la sede del gremio de aventureros, Jessica, una de las informantes más importantes, llegó al gremio. Al encontrarse, bromeó diciendo que él se veía más viejo, pero esta vez su visita no era para charlar, sino para hacer negocios.
En sus manos tenía una caja que parecía muy importante. Al abrirla, los libros dentro hicieron que el rostro de Glengarry cambiara de inmediato. Nadie esperaba que Jessica encontrara tan fácilmente el objeto legendario. Después de entregarle el objeto a Glengarry, no tenía intención de quedarse mucho tiempo. Ella también quería mantener en secreto esta misión. Aunque no lo dijo, esto también demostraba que la misión secreta no estaba completamente sellada. Por lo tanto, pidió a su asistente que llevara el libro a la biblioteca subterránea para su resguardo. Miró por la ventana con una expresión pensativa. Al mismo tiempo, la celebración del centenario comenzaba oficialmente. Después de tantos días de arduo trabajo, finalmente había llegado este día. Al ver los fuegos artificiales comenzar a estallar, la chica no pudo contener su emoción y le dijo a Jade Scraid que se apurara a salir con ella. Pero al ver su rostro lleno de emoción, Jade Scraid mostró una expresión de enamorado. Quizás esa era la naturaleza de los obsesionados, incluso el capitán del equipo más fuerte no podía escapar de este destino. La chica casi se sintió avergonzada por él, pero esta vez no había venido a coquetear. Mientras tanto, los otros dos acompañantes de Jade Scraid llegaron a la prisión del gremio de aventureros. En el camino, Lulu Lee Ashford estaba pensativo, con la voz de Aiden resonando en su mente diciéndole que era un asesino. Esto era como una pesadilla de la que no podía despertar. Al verlo así, Lolos Blender le aconsejó que no fuera. Hoy era una celebración del centenario. En lugar de ir a ver a Aiden, sería mejor ir a disfrutar del mar. Sin embargo, Lulu Lee Ashford no estuvo de acuerdo, diciendo que no tenía ningún requerimiento, que podía ir solo. A pesar de eso, Lolos Blender aún no podía estar tranquilo al ver a Lulu Lee Ashford en silencio. También se sentía impotente ante la actitud callada de Lulu Lee Ashford. Aquellos que solo saben delegar responsabilidades a otros no pueden estar bien. Lulu Lee Ashford también lo sabía. Pero aún se sentía culpable, porque si en ese momento no hubiera intentado o superado, si sus habilidades hubieran florecido, todo habría sido diferente. Nadie debería haber muerto. Pero sin importar cuál fuera el pasado de Lulu Lee Ashford, en el presente, él seguía siendo su asistente más importante. Nunca pensaron que él era inútil o lo consideraron un asesino. Esa frase hizo que los ojos de Lulu Lee Ashford se humedecieran. La imagen de su primer encuentro con Jaden apareció en su mente. En ese momento era muy tímido. Hablaba con dificultad. Pero Jade Scraid y Lolos Blender nunca fueron severos, siempre lo trataron con amabilidad. Nunca lo reprocharon por tener dificultades, siempre lo vieron como una hermana a la que proteger. Pero ahora casi había perdido toda su confianza. La celebración del centenario aquí era completamente diferente. La chica realmente no paraba de comer esta noche. Un muslo de res la mantenía sin parar. Todos estaban disfrutando de este día. Al igual que ella, sin necesidad de hacer horas extras, podía divertirse a su antojo. Esto era lo que merecía. Al ver a la chica comer por todas partes, Jade Scraid también suspiró. Comía tanto y aún mantenía su figura, las partes que necesitaban estar delgadas seguían delgadas. Realmente era increíble. Pero para la chica, ¿qué significaba esto? Ella comía sin parar, su sistema digestivo se había fortalecido, por lo que podía comer aún más. Ahora que el plato principal había sido degustado, era el momento de pasar al postre. Jade Scraid, por supuesto, iba a complacerla, así que extendió la mano, listo para llevarla. Pero al ver esta escena, dudó. No reaccionó. Jade Scraid no pudo soportarlo más. Había querido tomar su mano desde hace tiempo, pero la chica seguía sosteniendo comida sin tener las manos libres. No podía dejar pasar esta oportunidad. Pero la chica no recordaba en absoluto. Sin la ayuda de Jade Scraid definitivamente no podría participar tan fácilmente. Luego, de repente, se sintió un poco avergonzada. Su actitud ya no era tan firme, su rostro se sonrojó. Jade Scraid pensó que no se sentía bien y de inmediato quiso ir a comprarle medicina. Pero al pasar junto a ella, aunque ella seguía firme, sus acciones eran muy sinceras. Solo tomó la mano de Jade Scraid, pero por más que ella intentara explicarlo, Jade Scraid estaba aturdido por la felicidad. Mientras tanto, Lulu Lee Ashford estaba sufriendo el dolor. Fue amable al visitar a Aiden, pero la actitud de ese tipo seguía siendo tan mala, pensando que Lulu Lee Ashford estaba allí solo para compadecerlo. Desde ese incidente, no hubo un solo día en que no quisiera volverse fuerte, incluso sin importar el costo, creyendo que algún día podría desarrollar habilidades, y pensando que aunque fuera solo con una mano, no hubo un solo día en que no quisiera volverse fuerte. Incluso sin importar el costo, creía que algún día podría hacer florecer sus habilidades, pensando que aunque fuera solo con una mano, Aiden aún podía seguir siendo el mismo, pero al enterarse de que Luke había adquirido habilidades superiores y se había unido a Jade Scraid, Kiem se volvió completamente loco. Al ver que perdía el control, Lolos Blender rápidamente llevó a Lulu Lee Ashford a un lado, dejando a Aiden atrás gritando como un loco hasta que se alejaron. Aiden yacía en el suelo, golpeando con rabia la tierra. En realidad, él también sabía que esto era culpa suya, pero no podía aceptarlo. Y en ese momento, Hayes apareció de repente frente a la celda, sosteniendo la llave. Después de abrir la gran puerta, dijo que otro compañero causaría un alboroto en el festival, y en ese momento podrían aprovechar para escapar. Y todo esto era parte de su gran plan. En ese momento, en el festival, Jade Scraid y la protagonista caminaban de la mano, paseando como una pareja enamorada y tímida. En medio de la plaza, un payaso estaba realizando trucos de magia. Muchas personas se habían reunido para ver y Bashlin y la protagonista también se acercaron curiosas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera un incidente inesperado. El payaso.
utilizó un hechizo que congeló a todos frente a él. Inmediatamente la plaza se volvió un caos. La protagonista se quedó paralizada porque podía imaginar que su destino se desmoronaría después de 100 años. Mientras tanto, el payaso, sin saber lo que estaba a punto de enfrentar, seguía arrogante sin darse cuenta de lo molesta que estaba la protagonista. Inmediatamente convocó un martillo y se lanzó hacia adelante. Al ver la determinación de la protagonista, el payaso aún quería explicar, pero ahora cualquier palabra carecía de sentido. Aunque en su rostro había una sonrisa brillante, sus ojos estaban llenos de ferocidad. Con un golpe lleno de ira, afortunadamente el sonido llegó a la puerta de la celda subterránea y los guardias corrieron a ver qué sucedía. Mientras tanto, Lawless Blender y Lulule Ashford también llegaron a la puerta. Justo cuando estaban a punto de entrar al festival de 100 años, vieron a Hayes salir de las sombras. Lawless Blender se interpuso inmediatamente frente a Lulule y Ashford, y al ver a Aiden, ambos se quedaron atónitos. Hayes también dijo que tenía la misión de liberar a Aiden, pero Lawless Blender no podía creer en esa mentira. Sin embargo, Hayes tampoco quería dar explicaciones, solo sacó en silencio la misión secreta. Luego dijo frente a ellos, Basha Turcosia Normali Korkeva no Mizoni, y dijo, ok. Luego, un jefe aparecerá el día 9 de octubre. Dijo esto frente a Lawless Blender esta próxima misión, y lo hizo para que Jadis Great Kiem también estuviera allí, para encontrarse con Silja. Inmediatamente, Hayes activó un hechizo de teletransportación y desapareció en el acto. La protagonista, por su parte, estaba confundida, pensando que el festival de 100 años terminaría. Pero Hades Great trajo buenas noticias, que el festival de 100 años continuaría. Esta vez la protagonista volvió a renacer por completo. Todos debían agradecer a este valiente sistema de aventureros. Sin embargo, en ese momento, Lawless Blender y Luke llegaron corriendo, informándoles sobre lo que acababa de suceder. Claramente, el objetivo de Hayes era resucitar a Scylla. Por lo tanto, para detenerlo, Hades Great no dudó en prepararse para actuar de inmediato. Les dijo a la protagonista que se quedara y disfrutara porque no podían perderse un festival de 100 años tan importante. Pero justo cuando Jadis Great estaba a punto de irse, la protagonista lo detuvo. También quería ir, porque no quería que Hades Great se metiera en problemas. Rápidamente los cuatro llegaron al laberinto en el fondo del lago Daingwen. Al llegar a la sala del líder, Hayes y los otros tres llegaron tarde. Al ver a los tres, Lawless Blender inmediatamente utilizó un hechizo para congelar sus pies. Mientras tanto, Hayes no tenía miedo de que lo mataran porque así Scylla también resucitaría. Pero no esperaba que el compañero detrás de él usara su propia vida para intercambiar por el hechizo de desaparición. Resultó que todo era parte del plan de Hayes. Todo lo que dijo sobre Scylla otorgándole habilidades superiores era una mentira. En este momento finalmente reveló su verdadero objetivo de resucitar a Scylla. Resulta que siempre había sido atormentado por sus habilidades. Su habilidad era una habilidad diseñada para huir, por lo que siempre fue considerado una carga. Comparado con genios como Hades Great, de Maro Melesiaro de Mero con Maride, él solo era un inútil. Por lo tanto, esta sensación lo incomodaba mucho. Se sentía como un montón de basura desechada, incluso comenzó a odiar este mundo. Hasta que un día, un hombre vestido de negro apareció ante él y le dijo que había una forma fácil de destruir el mundo, que era resucitar a Scylla y destruir el mundo. Doctor, for me sick are you holding us? Justo después, dos chicas Loli aparecieron frente a ellos. Con la invocación, la Loli de cabello rizado convocó su arma primero, y la Loli de cabello corto la siguió. No esperaba que fueran dos en uno. No solo se parecían físicamente, sino que sus habilidades también eran las mismas. Al ver que estaban a punto de atacar, Lulule Ashford inmediatamente lanzó un hechizo. Al ver que la Loli de cabello rizado apuntaba hacia Hades Great, la protagonista se lanzó hacia adelante para desviar el ataque. What's he not gonna stand up, Karin? Pero cuando el martillo de ella se lanzó hacia Scylla, la Loli de cabello corto se interpuso frente a su amiga. Inmediatamente se convirtió en un charco de lodo negro. La protagonista continuó, atacando con otro golpe, pero uno sintió el impacto. En el siguiente segundo, los charcos de lodo negro. Y así comenzó a moverse. Luego regresó a su estado original. Grita, Viana sigue siendo Viana. Frente a seres que pueden resucitar infinitamente como estos, solo hay una forma de enfrentarlos. Esa forma es destruir simultáneamente sus corazones hija, pero esto realmente se siente como un sueño. Sin embargo, ahora para destruirlos solo queda este camino. Pero estos dos hija tienen un objetivo muy claro. Vilfina es una gran amenaza y ha elegido a Hades Great como su primer objetivo. Al darse cuenta de esto, Jadis Great le dijo a la protagonista que se encargara de la chica de cabello corto, mientras él buscaba la manera de luchar contra Vilfina. Pero Jadis Great es muy consciente de que basándose en sus habilidades no puede hacer frente a la técnica misteriosa de Scylla. Al mirar a Vilfina rápidamente disparó una flecha. Él se movió instantáneamente para esquivar y clavó su escudo en el suelo. Al ver que realmente estaba activando su habilidad en el suelo, Lawless Blender y Lulule Ashford no sabían qué estaba planeando. Solo lo vieron activar continuamente su habilidad hacia el suelo, resultando que Jadis Great tenía la intención de apilar habilidades, ya que la misma habilidad no puede superponerse, así que decidió repetir la habilidad que había activado anteriormente. Pero Vilfina sintió que esto no tenía ningún efecto. Sin embargo, Jadis Great no se preocupó, simplemente activó la habilidad por su cuenta. Vilfina pensó inicialmente que esto era solo un último esfuerzo antes de morir.
Para su sorpresa, Hatesgrade realmente logró bloquear su ataque. Inmediatamente después avanzó como un valiente caballero. Este golpe realmente impactó a Vilfina. Al mismo tiempo, la protagonista de la batalla estaba a punto de terminar. Solo necesitaba un golpe para derribar a la chica de cabello corto, y todo terminó rápidamente. Vilfina no podía creerlo, pero solo podía ver cómo desaparecía. Sin embargo, en el siguiente segundo, debido al uso excesivo de habilidades, el cuerpo de Hatesgrade sufrió graves consecuencias. La protagonista corrió de inmediato para verificar la situación, preguntándose cuándo había aprendido a arriesgarse tanto. Hatesgrade tampoco reveló la historia detrás, solo la esquivó, pero en el siguiente segundo, las dos chicas aparecieron de nuevo. Vilfina estaba completamente furiosa y apuntó a Aiden. Al ver que disparaba una poderosa flecha hacia Aiden, Lawless Blender de repente salió corriendo para salvarlo. Sin dudarlo, lo abrazó y comenzó a correr. Vilfina no estaba satisfecha y rápidamente se unió a sus hermanas. En el siguiente segundo, la chica de cabello corto de repente expuso su cuello y un corazón Silja negro apareció en el medio. Luego, Vilfina lo mordió y al mismo tiempo ambas se fusionaron completamente. La chica inmediatamente tomó su verdadera forma. En el siguiente segundo, Fina tomó dos arcos largos y disparó con la intención de detener a la protagonista. Sin embargo, ¿quién podría haber imaginado que el enorme martillo desapareció de inmediato seguido de una flecha que lo atravesó? Hatesgrade, al ver esta situación, arrojó todo su equipo, se lanzó hacia la protagonista, la abrazó con fuerza y luego dio la vuelta para escapar. Mientras tanto, Silja parecía no notar nada, escondiéndose detrás de un edificio. Todos notaron que la herida de él estaba emitiendo un humo tóxico. La magia curativa de Lulu Lee Ashford no podía hacer efecto. Hatesgrade exigió con fuerza que le quitara la bendición de inmortalidad, pero este movimiento aún no tuvo efecto. En ese momento, la voz de Vilfina resonó de repente. Ambos regresaron a su estado original. No podía creer que esa habilidad pudiera otorgar la muerte directamente al objetivo. Solo con ser herido estaba seguro de morir. Él no quería usarla. Pero al pensar en la posibilidad de obtener una nueva habilidad, ¿cómo no estar emocionado? Después de recuperar su arma, nuevamente activó la habilidad, y debido a que la había usado antes, su cuerpo había alcanzado el límite. Antes de poder usar un movimiento, cayó al suelo sin poder levantarse. Vilfina se acercó de inmediato para chupar su sangre, pero no atacó a Hatesgrade, sino que preparó una flecha para Lulu Lee Ashford. Hatesgrade se alarmó de inmediato. Su mente comenzó a girar rápidamente y de repente pensó en una idea. Le gritó a Vilfina 3 palabras: producto fallido. No podía creer que esas palabras realmente atrajeran su atención. Aunque sabía que era una burla, Vilfina aún cayó en la trampa. La razón por la que Hatesgrade dijo eso era porque en los rostros de ambos había una mitad de la voluntad de un dios. Pero después de fusionarse no se volvieron completos y aunque podían resucitar, su fuerza corporal era muy débil. Además, Scylla, después de fusionarse, parecía haber perdido su inteligencia, lo que significaba que no eran Scylla reales. Eran productos fallidos antes de crear el producto completo. Esta afirmación realmente enfureció a Vilfina, pero la lengua de Hatesgrade era como miel, no dejaba de hablar. Vilfina, furiosa, decidió primero ocuparse de él. Pero Hatesgrade no podía ser derrotado tan fácilmente. Luchando con su cuerpo, una vez más activó la habilidad de fusión. Lulu Lee Ashford, por su parte, también se encontraba en una situación. Sin importar qué habilidad tuviera, no había ninguna. La imagen del pasado volvió a aparecer. Sintió que estaba a punto de causar una situación como antes. En esta situación, solo podía llorar y disculparse. Para su sorpresa, la protagonista de repente le dijo que no se esforzara más. De todos modos, no podían vencer a Silja, el resultado sería el mismo. No queriendo perder a nadie, estaba dispuesta a arriesgarlo todo para luchar. Durante este tiempo, había dejado que Lulu Lee Ashford pensara en una solución. Luego, convocó un barco de guerra. La actitud de la protagonista hizo que Lulu Lee Ashford se sintiera completamente aliviada. Finalmente, se dio cuenta de su corazón. La razón por la que él ha pasado por todo esto y aún sigue ayudando es porque no se resigna. No quiere que los demás lo vean como un asesino. Quiere volverse más fuerte para ayudar a sus compañeros, así que esta vez se ha decidido a curar a la protagonista. Con esa intención comenzó a repetir el uso de sus habilidades, sin imaginar que realmente vería resultados. Sin embargo, su cuerpo también comenzó a debilitarse por el uso constante de sus habilidades. Antes de que la protagonista pudiera recuperarse por completo, él se desplomó. Sus manos estaban llenas de heridas. En ese momento recordó los momentos junto a Hatesgrade y sus compañeros. Las palabras de aliento de ellos resonaban en su mente y en ese instante prometió que superaría las dificultades y llegaría rápidamente aquí. Gran oro. Déjame entrar rápido, vamos, gran fortuna, trae la sandía. Afuera de las ruinas, Lawless Blender le dijo a Aiden que se fuera rápidamente, que solo estaba causando problemas. ¿Quién iba a imaginar que Aiden le echaría la culpa a Lulu Lee Ashford? Esta vez Lawless Blender no eligió el silencio y lo miró con una mirada feroz. En ese momento, Lulu Lee Ashford estaba empapado en sudor, pero su esfuerzo realmente había dado resultado. La herida de la protagonista se había curado por completo. Pero sin importar cuánto la llamara, la protagonista no respondía. A continuación, en ese instante, él también se desmayó por el agotamiento. Hatesgrade estaba en una situación aún más trágica. No sabía lo que estaba haciendo. Su cuerpo estaba lleno de heridas, la sangre no dejaba de fluir y su capacidad de pensar y actuar casi había desaparecido.
Solo podía mirar fijamente mientras el espadachín se lanzaba hacia él. Pero en ese momento, el enorme martillo de la protagonista voló repentinamente golpeando al enemigo. Resulta que, en su estado de inconsciencia, había visto su pasado, solo, observando cómo el pueblo organizaba una gran ceremonia conmemorativa. Esta era la ceremonia en memoria de las almas de los aventureros caídos. Algunos decían que era para consolar las almas de los aventureros. Había estado solo durante demasiado tiempo, pero justo cuando se sentía triste, el colgante en su bolsillo de repente brilló con una luz azul, sacándolo de esos recuerdos. Esta vez no quería estar solo, tampoco quería perder a nadie. Al ver a la protagonista enferma, Jade Scrait también se desmayó por completo. Las dos chicas, al ver que la protagonista seguía viva, se quedaron atónitas. Vilfina se preparó una vez más para usar su habilidad absorbiendo directamente el núcleo mágico de Scylla. En ese momento se transformó completamente en Scylla. Esta vez la protagonista no tenía miedo, llena de ira sin saber a quién dirigirla. Había alguien que se atrevía a arrebatarle la vida a alguien importante y destruir la celebración de 100 años. Todo esto no podía ser perdonado. En el siguiente segundo, la protagonista se transformó en una superguerrera. Yo también me asusté, disparando hacia la protagonista. Disparó una cantidad innumerable de flechas, pero todas fueron esquivadas. Justo después la protagonista apareció y puedes decirme, ¡oh Dios! Junto con Sylha convirtiéndose completamente en cenizas, esta batalla finalmente llegó a su fin. Poco después, cuando Lulule Ashford despertó, Jade Scrait y los demás también estaban a salvo. Esta vez, realmente había cumplido su objetivo. Realmente había salvado a todos. Al escuchar las palabras de agradecimiento de todos, se sintió un poco avergonzado. Si no hubiera sido por el apoyo de todos, seguramente no lo habría logrado. En realidad, siempre se había preguntado por qué había activado esta habilidad. Porque antes había hecho que sus compañeros tuvieran que abandonarlo debido a su habilidad de apoyo, pero ahora finalmente estaba listo para enfrentar su poder y esforzarse junto a los demás. Al regresar al pueblo, la protagonista pudo continuar con su trabajo, solo que Jade Scrait corrió alegremente hacia ella porque antes había dicho que tendrían una cita un día. La última vez apenas había terminado. Aunque decía que no quería, la protagonista aún lo dejó seguirla y lo llevó a la ceremonia conmemorativa, esperando que pudiera ayudarla a encender esta lámpara. La razón era que cuando era pequeña, un aventurero conocido había muerto. Esa persona se llamaba Shroud, por lo que ella esperaba que Jade Scrait no muriera bajo ninguna circunstancia. Pero justo después de decir esto, la protagonista sintió que era un poco ambiguo. Se levantó rápidamente para explicar. Al ver su reacción, Jade Scrait también sonrió con ternura. Aparte de ser golpeado por el martillo de la protagonista, él mismo no quería morir bajo el martillo de otra persona. En ese momento, un par de aventureros borrachos se acercaron, burlándose de si estaban saliendo. La protagonista inmediatamente negó esto, explicando que solo era una broma. Todos estaban muy agradecidos con la protagonista, porque gracias a su dedicación habían logrado resolver muchas cosas problemáticas. Al escuchar las palabras de agradecimiento de todos, la protagonista no se sintió agradecida, sino que por el contrario se sintió enojada. Mañana te llamaré Kotal, Antaragosisito, Dash Nómado Gutinina, Randi Kritesisito, Sanyuts Kutikrita-Tiwaki, O Antela, Batachino, Wadgeki, Colona Tokio, Smithia Danihon Canova de Kinik, Batachino Tantorus te está esperando. Ja 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 ja, diciendo cómo debería ser un día perfecto. Finalmente, después de haber pasado la celebración de 100 años, la protagonista no necesita hacer horas extras en un hermoso sueño. Finalmente ha llegado a su fin. Para eliminar por completo las horas extras de su vida, la protagonista ha descubierto un nuevo camino. Recientemente el gerente organizó una pequeña reunión para todas las chicas en la recepción. Ja 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 ja. Hablando de cómo debería ser un día perfecto, finalmente ha podido experimentar el sueño de no hacer horas extras de la protagonista en la era de 100 años. Una vez más, dando la bienvenida al final. Para hacer que las horas extras desaparezcan por completo de su vida, la protagonista ha descubierto un nuevo camino abierto. Recientemente el gerente organizó una pequeña reunión para todas las chicas de recepción. Debido a que en los últimos años todos han estado pidiendo reformas en la forma de trabajar, él discutió con el Departamento de Recursos Humanos de la sede para ver si había alguna manera de reducir las horas extras. Para su sorpresa, el Departamento de Recursos Humanos propuso una medida especial y la protagonista pensó que la sede tenía buenas intenciones. Layla tampoco se imaginaba que él estuviera sufriendo tanto. La vida realmente era demasiado monótona. En el corazón de la protagonista había una vaga sensación. Aunque aumentaran el número de recepcionistas, aún sentía que tendría que esperar un tiempo más para que se hiciera el anuncio. Es comprensible que desee tener un día libre en su cumpleaños. En cuanto al llamado plan de mejora laboral, realmente no tenía nada que aprender a escondidas. Justo en ese momento se dio cuenta de que Layla estaba mirando algo. No podía creer que se tratara de un material de investigación para nuevos empleados, y el instructor era una figura legendaria llamada Rosetta. Él había transformado la profesión de recepcionista, que no era muy apreciada, en un trabajo sobresaliente y con marca. No solo presentó uniformes adorables, sino que también propuso aprender sobre el comportamiento adecuado. Se puede decir que él sentó las bases para la profesión de recepcionista. La protagonista creía que lo realmente admirable de él era su aterradora habilidad empresarial. Sabes, si pudieras aprender esa increíble habilidad empresarial de él, no solo tendrías un día libre en tu cumpleaños, sino que podrías nunca más tener que hacer horas extras. Sin embargo,
Layla le echó un balde de agua fría, ya que recientemente había surgido un nuevo laberinto que mantenía al sindicato en constante actividad. Por lo tanto, la gerencia no estaba segura de que les permitirían asistir a ningún curso. Para la protagonista, esto no era un problema. Así que decidió unirse a Hatesgrade para conquistar juntos el nuevo laberinto. Al enfrentarse a las arañas monstruosas que aparecían continuamente, la mirada de la protagonista estaba llena de furia, ya que eran la razón por la que él tenía que hacer horas extras. Los culpables. Hatesgrade también quería recordarle que los monstruos eran difíciles de manejar, pero esa advertencia no tenía ningún efecto en la protagonista. Un golpe casi causó un caos en el laberinto, y luego su ataque se volvió aún más fuerte. Después de resolver el problema del laberinto, la protagonista y Layla finalmente llegaron a la sede de los aventureros. La escena majestuosa era realmente asombrosa. La protagonista recordó especialmente que si el trabajo fallaba tendría que ir aunque no quisiera, lo cual era muy molesto. La primera generación de Hatesgrade se había convertido en una estatua firme en la plaza. Justo en ese momento, Glengarry apareció de repente y liberó el campo de fuerza, expresando su agradecimiento a la protagonista. Sin embargo, esto era completamente inútil para él. La protagonista quería que cumpliera la promesa que había hecho anteriormente: duplicar el número de recepcionistas. Pero cuando se mencionó esto, Glengarry comenzó a evadir, diciendo que había muchas cosas que hacer últimamente, así que podría tener que esperar un poco. A la protagonista no le importaba eso. Gradualmente, al ver a la protagonista tan emocionada, Glengarry también se asustó y rápidamente salió corriendo. Después de que se levantó el campo de fuerza, la explicación del personal también terminó. Llevó a todos los recepcionistas a ver la simulación de batalla entre los Hatesgrade. Era claramente una batalla normal, pero las chicas allí parecían haber tomado algún tipo de estimulante, gritando locamente. Al caer la noche, los recepcionistas llegaron al lugar de descanso, pero este parecía una casa embrujada, recordando alguna leyenda. La mente de la protagonista no tenía miedo. ¿Cómo podría la protagonista tener miedo de cosas así? Si había algo, lo resolvería de inmediato. Llevando a Layla, ella entró primero. Se decía que el Jen Hilo aún mantenía la forma de antaño. Layla estaba aún más asustada, pensando que dentro seguramente había fantasmas. Lamentablemente, la protagonista era una materialista, no creía en esas leyendas. Después de entrar en la habitación, el viento movió la puerta, el sonido de las ventanas y los pasos afuera se volvieron extremadamente aterradores. Justo cuando Layla estaba asustada, la protagonista lentamente abrió la puerta. Y oh, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes cómo se siente tu corazón? Preocúpate por algo más. No podía creer que Hatesgrade también estuviera durmiendo aquí esta noche. Quería estar con la protagonista porque también había oído sobre la leyenda de los fantasmas. A medianoche las tres chicas no podían dormir, contando aquí leyendas aterradoras. Era una historia de hace mucho tiempo. La sede seguía siendo un laberinto llamado Grey Fortress. Se decía que este lugar podía conectarse con el otro mundo. Hubo un equipo que entró en este laberinto, pero los miembros que participaron en la exploración desaparecieron de repente. Buscaron por todo el laberinto y no encontraron a nadie. Por lo tanto, todos especulaban que esas personas habían sido llevadas al otro mundo. Y el edificio Jen Hilo también era parte de Grey Fortress. Hasta ahora hay quienes afirman haber visto a una persona con una capa gris aquí, junto con una serie de leyendas aterradoras. La protagonista escuchaba como si estuviera oyendo cuentos infantiles, pero ella trabajaba en el sindicato hasta tarde cada día. Si temiera esas leyendas, no podría completar su trabajo. Su capacidad también fue convencida por él. Layla, animada por él, estaba segura de que recibiría el premio de cumpleaños, y en ese momento podría dejar que Hatesgrade organizara un gran cumpleaños para ella. La protagonista no sabía qué decir, no quería celebrar su cumpleaños con ese tipo. Tenía planes especiales para ella misma. Altan Vinatakovich Kofia, escucharé la ciudad de moneda colocada allí. Cardinano Circuits, your stick top, put it on a stick. Realmente no puedo hacerlo. La existencia de este tipo de persona es realmente peligrosa. Lowlos Blender había adivinado lo que él estaba pensando. Cuando se preocupó, podría haber un espía en el sindicato. Después de todo, la habilidad de Hates era escapar, no potencial. Poder entrar bajo tierra claramente era obra de otros. Además, las personas que podrían permitirles entrar en toda la sede eran muy pocas. Así que llegó el día siguiente, la lección de Rosetta comenzó oficialmente. Para la protagonista, esto no era asistir a clase, sino una verdadera batalla. Esperando la parte de preguntas y respuestas, levantó la mano primero. Quería saber cómo resolver el problema de las horas extras de los recepcionistas. Solo con este gesto. ¿Quiere saber cómo resolver el problema de las horas extra de los recepcionistas? Solo con este movimiento. Rosetta sabía que la mujer frente a ella era una experta. Al ver a la protagonista tan seria, decidió transmitirle su conocimiento. Sin embargo, la respuesta sorprendió a todos. Pero en medio de la clase, él escuchó a algunas chicas hablando sobre Hatesgrade. Este grupo de fanáticas sabía que él iba todos los días al centro de servicios donde trabaja la protagonista, y todas estaban celosas de ella. Realmente no entendía por qué estas personas tenían problemas de visión. No había nada de qué estar celosas. En ese momento solo quería pensar rápidamente en un plan para mejorar su trabajo y recibir el premio de cumpleaños. Pensando en eso, se dio la vuelta y justo vio a Hatesgrade fuera de la ventana. Ambos se miraron. Al ver que él le saludaba, la protagonista se sintió nerviosa, temiendo que él dijera su nombre en medio de la multitud.
Pero la imagen que había imaginado no ocurrió. Hatescrate solo saludó y se fue. Al verlo, recordó la campaña de mejora de impresión que él había estado llevando a cabo recientemente. Aunque ya no era tan molesto como antes, este cambio aún la hacía sentir incómoda. Pero como mujer moderna no podía permitir que un hombre afectara sus emociones. Oye chica, ¿por qué dejas que un recién llegado afecte tu estado de ánimo? Ya no tienes nada que perder, todo es culpa de tu madre. En la mente de Hatescrate solo había pensamientos relacionados con las personas vestidas de negro. Recordaba el interrogatorio en la asociación de aventureros, donde muchos querían sacarlo de su puesto por su ineficacia. En ese momento, Glengarry se había ofrecido ayudarlo. Aunque no quería creerlo, ahora Hatescrate sospechaba que el primero en traicionarlo era Glengarry. Justo en ese momento levantó la vista y se dio cuenta de que Glengarry estaba frente a la estatua. También notó la figura que estaba detrás. Al volverse vio a Hatescrate y Glengarry quiso preguntarle qué había pasado, pero lo vio sumido en sus pensamientos. Así que Glengarry comenzó a hablar de su propia historia. Resulta que él era un miembro de la primera generación de Hatescrate Kim. Pero hace 15 años, cuando Hatescrate Kim atacó este lugar, todos los miembros excepto él habían caído, incluyendo a su hija que apenas había alcanzado la adultez. Hoy era el aniversario de su muerte. Su hija le había enseñado muchas cosas, por lo que siempre se sentía orgulloso de ella. Al ver el ambiente pesado, Glengarry decidió contar un chiste. Oh Dios, mi día de ayer. Esperando hasta el atardecer, la protagonista y Layla finalmente terminaron la clase. Aunque no tenían que trabajar, era realmente genial. Pero las clases también podían ser agotadoras. Layla había estado dormitando todo el día, con dolor en la espalda. Realmente admiraba a la protagonista porque ella no había dormido nada. En realidad, todo era gracias a su técnica, que consistía en esforzarse al límite sin poder dormir. Solo necesitaba alternar cerrando un ojo. Al escuchar este método de sueño poco convencional, Layla sintió por primera vez empatía por la protagonista. No quería seguir hablando sobre el tema. Layla decidió ir a la cafetería por su cuenta para ver cómo estaba la situación. Apenas se había ido, un chico de cabello rizado apareció de repente, preguntándole a la protagonista si estaba teniendo un gran esfuerzo. Él incluso mencionó su origen, alabándola sin parar, afirmando que ella era la más hermosa de todas las chicas en el mostrador. Luego se sentó junto a la protagonista con una expresión molesta, tratando de acercarse a ella. La protagonista realmente no quería tener nada que ver con él. Justo cuando se preparaba para irse, él le tomó la mano. Mientras el chico de cabello rizado hablaba sin parar, unas manos de repente se posaron sobre sus hombros. Hatescrate recordaba claramente que este tipo había estado allí el día anterior buscando un objetivo. Bajo la amenaza de Hatescrate, el chico de cabello rizado no se atrevió a quedarse, así que salió corriendo. Hatescrate quería lucirse, pero no esperaba que la protagonista lo detuviera de repente. Había una broma extraña con colores diferentes, orgulloso de su esfuerzo. Ambos sintieron que el ambiente se volvía un poco extraño, pero justo en ese momento, Layla regresó cargando una gran cantidad de pan. Debido a que la cafetería estaba demasiado llena, no pudo soportarlo y fue a comprar pan en la tienda de conveniencia. En ese momento, una voz de un empleado llegó desde un lado. No podía creer que ese idiota había enviado incluso los pedidos pendientes de vuelta a casa. Ahora, durante el día de clases y por la noche, ambos tendrían que hacer horas extras. La protagonista ahora estaba más enojada que la muerte misma. Pero quejarse no significaba que no tuvieran que trabajar, de lo contrario, estas cosas no se resolverían en casa. La protagonista y Layla comenzaron a llenarse de motivación. Debido a que tenían que trasnochar, Layla realmente temía la leyenda de la muerte, así que esperaba que la protagonista no durmiera en absoluto. Él incluso puso un poco de sal en su mesa para ahuyentar a los espíritus malignos. No pasó mucho tiempo después de que dijo eso, la protagonista ya estaba profundamente dormida. Layla casi se muere del susto. Además, el sonido de los cuervos afuera y el viento soplando, especialmente en ese momento, se escuchaba algo extraño afuera. Se ve como un calamar muerto ustedes todos. Al ver el fantasma frente a él, Layla casi no podía respirar. Tomando la sal de la mesa, la arrojó de manera descontrolada. Al ver que la protagonista se despertaba, rápidamente se escondió detrás de ella. Los documentos alrededor también comenzaron a flotar, sin saber que la protagonista, al despertar, estaba llena de una ira más intensa que la de un demonio. No esperaba que después de deshacerse del oponente, una corriente de aire blanco saliera del cuerpo de este. Se dio cuenta de que este tipo era el que la había acosado durante el día. Layla, asustado, decidió ir a buscar ayuda de Hatescrate. En ese momento, los tres habían practicado hasta el agotamiento. Hatescrate yacía en el suelo mirando al cielo, con la mente llena de imágenes de la protagonista. Poco después, los rostros de la protagonista y Layla aparecieron ante él. Una sombra apareció. Hatescrate pensó que era un alma inquieta, ya que el vapor blanco que había visto antes era un fenómeno característico cuando un monstruo es destruido. Todos ignoraron esto, pero luego vieron una escena extraña detrás de ellos. Una figura oscura pasó a lo lejos. Hatescrate activó de inmediato su habilidad y descubrió que realmente había alguien en movimiento. No se detuvo y comenzó a perseguir. La protagonista también se unió a la acción, quedando solo una persona atrás, llamando en vano, preguntándose si el amor que se había ido volvería. Mientras los cuatro perseguían, Hatescrate notó que la sombra corría muy rápido. Incluso corrió hacia el edificio principal de la organización. Cuando entraron, no encontraron rastro del oponente. Sin embargo, al siguiente segundo, la muerte apareció junto a la estatua. No hubo tiempo para que algunos reaccionaran.
De repente sintieron un temblor bajo sus pies y luego cayeron al metro. Después de estar tanto tiempo en la organización, era la primera vez que Jade Scraid escuchaba sobre esto. Debajo de la sede había un sótano, y con un poder continental como este, realmente era algo extraño. Pensó que esto definitivamente era un asunto de los muertos. Gritó en la taberna que no se permitieran que cosas pequeñas convirtieran a los esclavos en algo comestible. Este tipo y la imaginación de los jóvenes eran igualmente poderosos. Lawless Blender sintió que si realmente era la muerte, no debería usar este tipo de trampa. Sin embargo, Lulule Ashford defendió a la muerte, argumentando que era bastante prudente actuar de esa manera. Al escuchar esto, la protagonista se emocionó. Ella había descubierto un laberinto gigantesco de 7 pisos que mantenía ocupado el centro de servicios sin parar. Ya estaba claro que tendrían que hacer horas extras durante semanas. Ahora que aparecía un laberinto que había sido excavado hace tiempo, no hacía falta decir que, aunque no murieran en la batalla, terminarían exhaustos. La protagonista se sintió completamente derrotada. Cuando luchaba contra los monstruos, no se sentía tan desesperada, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Claramente era solo un turno extra normal, pero estaba siendo acosada por un fantasma. ¿Por qué tenía que sufrir así? ¿Quién sabía que en ese momento la figura de la muerte aparecería frente a ella y se presentaría abiertamente como el hombre vestido de negro? Jade Scraid rápidamente sacó su arma para enfrentarse. No había sentido la respiración del oponente, como si el tiempo se hubiera detenido. Al enfrentarse a la pregunta sobre su identidad y propósito, el hombre vestido de negro solo respondió lentamente. Se quitó la máscara. Amamos todo. Esa frase hizo que Jade Scraid se preparara mentalmente, pero al verlo realmente no pudo ocultar su seriedad. Glengarry también lo había sospechado, quizás al mediodía había querido hacerle esta pregunta. En ese momento, él también inconscientemente cambió de tema hacia su hija. Debido a que Jade Scraid no continuó indagando, pudo seguir con su plan. Para él, Jade Scraid aún era demasiado blando. Cuando había una pequeña duda, debería preguntar con claridad, incluso si el objetivo era Glengarry. Siempre estaba acostumbrado a hacer juicios de manera optimista. Este tipo de juicio ingenuo seguramente un día perjudicaría a sus compañeros. Pero Jade Scraid claramente había tomado el control. No dejaba de sentir emociones. Si Glengarry no había aclarado la verdad de principio a fin, entonces realmente tenía buenas intenciones. Pero todo era porque Glengarry siempre había confiado en Jade Scraid. Lo que se había dicho antes también era falso. Todo era para aprovecharse de ellos, convertirlos en su esposa. Glengarry no explicó, solo un parpadeo lo llevó detrás de ellos. Les pidió a los 4 que lo siguieran. Quería mostrarles algo. Nadie podía adivinar la intención de Glengarry. No se esforzaron y tampoco querían creer, sintiendo que había algo extraño. Glengarry, en quien siempre habían confiado, se había convertido en un traidor. La protagonista se calmó nuevamente, solo supo de las dudas sobre Glengarry a través de Jade Scraid. Como ahora no podían salir, solo podían seguirlo. El tiempo retrocedió volviendo a hace unas décadas. En ese entonces, Glengarry también era un joven. Una noche su maestro llegó con una chica de cabello blanco queriendo que él la adoptara, pero Glengarry no quería asumir esa molestia. Pensó que lo mejor sería llevarla a un orfanato. Su maestro tampoco se sorprendió. Esto era exactamente lo que una persona egoísta como Glengarry diría. Pero en ese momento la chica tomó su mano y dijo, «Finalmente te encuentro». Su mirada lastimera combinada con esa frase se convirtió en el inicio de la historia entre él y Glengarry. Cuando Jade Scraid y los demás abrieron la puerta, llegaron a la habitación donde habían hecho el informe. Glengarry estaba en ese momento, de pie frente a 3 tumbas. Este era el lugar donde los miembros de Jade Scraid primero habían caído. Ese día solo necesitaban un golpe final para acabar con el enemigo, pero al final no pudieron. Su hija Lynn también estaba entre ellos, quedando solo él con vida. Luego supo cómo resucitar, por lo que convirtió la fortaleza gris en la sede de la organización. Glengarry planeaba revertir el tiempo de esta habitación para poder cambiar el pasado. Todo podría comenzar de nuevo, pero la condición previa para este propósito era necesitar el poder de un dios monstruo. Para obtener al dios monstruo, él se convirtió en Glengarry. Después de todo, pensar en obtener la misión secreta del dios monstruo, esta posición era la más fácil, pero no había encontrado el poder suficiente para compararse con el dios monstruo en 10 años. Por lo tanto, cuando descubrió a la protagonista, fue la primera vez que agradeció a lo misterioso. En lugar de decir que este poder era del verdugo, era mejor decir que era del dios demonio. El poder de la protagonista era incluso más fuerte que el del dios monstruo. Ese día, él creyó que solo con la protagonista podría enfrentarse al dios monstruo. Desde ese momento, decidió aprovechar a la protagonista para luchar contra el dios monstruo. Siempre que pudiera alcanzar ese objetivo, estaba dispuesto a hacerlo de cualquier manera. Lamentablemente, había un defecto, el corazón de Margin. Pero su verdadero valor era que podía ser injertado en el cuerpo, transformando a las personas en dioses monstruos. Anteriormente, los dioses monstruos con los que habían luchado en realidad habían renunciado a la humanidad, al igual que él ahora. Glengarry se reveló lentamente, la mano unida a la caja del dios monstruo. Solo así podría usar su alma para intercambiar por un poder inmenso, convirtiéndose en un dios monstruo. Glengarry le contó a la protagonista su último deseo: usará su alma. Al activar la caja Sila, en ese momento la conciencia será devorada por la caja, convirtiéndose en un Sila normal. Por eso, él espera que en ese momento la protagonista tome la decisión de suicidarse.
Justo después de hablar, activó su habilidad secreta. Cuando esta luz brilló, la conciencia de la protagonista regresó al momento inicial de la presentación del informe. Vio a Glengarry abrazando el cuerpo de su hija con dolor. No tuvo tiempo de decir nada. La niña en sus brazos se había convertido en un zombie. Luego, una persona vestida de blanco apareció repentinamente detrás de él, indicándole cómo resucitar a su hija. Cuando la protagonista recuperó la conciencia, se dio cuenta del cambio en Glengarry. Solo le quedaba la mano izquierda. Estaba muy enojado, porque solo había un pequeño cambio así. ¿Por qué el tiempo no podía retroceder un poco más? La protagonista vio que la situación no era buena. Ella convocó su arma y se lanzó hacia adelante. ¡Buena idea! Su conciencia aún no había sido completamente devorada, estaba lista para intentarlo de nuevo. Como padre, estaba dispuesto a sacrificarlo todo por su hija. Siempre que pudiera devolverle la sonrisa a Lynn, su muerte no sería en vano. Sin embargo, cuando volvió a activar su habilidad, lo que obtuvo fue una hija que parecía una maestra. No era exactamente así. Hasta que su hija se convirtió en cenizas, se dio cuenta de cuán estúpido había sido. El plan que había preparado durante 10 años ahora no podía salvarla. Estaba completamente loco. Su cuerpo también comenzó a ser rápidamente devorado por Scylla. En el siguiente segundo, el poder divino apareció en la frente de Glengarry. Necesitaba devorar más almas humanas para obtener un poder más fuerte. Frente a Lulule Ashford, al ver que estaba a punto de atacar, Lawless Blender se lanzó para proteger a Lulule. Pero fue golpeado y lanzado lejos por un puñetazo de Glengarry. Un golpe poderoso impactó en su abdomen, pero aún así, Glengarry sentía que aún no tenía el control total de la situación. Su cuerpo creía que Scylla aún no había comenzado completamente. La expresión de la protagonista era muy seria. Jade Scraite sabía que la situación actual no era tan mala, ya que Lulule Ashford y Lawless Blender solo habían sido noqueados. Si Glengarry hubiera sido completamente poseído por Scylla, ahora ambos ya estarían muertos. Pero no mató a nadie, lo que significaba que aún quedaba algo de conciencia en Glengarry. Ahora solo necesitaban destruir la caja Scylla. Esto podría ayudarlo a recuperarse, pero también podría hacer que Glengarry muriera en el acto. En este momento solo podían poner todas sus esperanzas en esto, según la situación actual. Glengarry ahora parecía querer comenzar con los más débiles, uno por uno. Su próximo objetivo seguramente era Jade Scraite. Por lo tanto, le dijo a la protagonista que mientras los dos luchaban, encontrara el punto débil de Glengarry. Luego él, como si buscara la muerte, se lanzó hacia adelante. Lamentablemente no pudo resistir más de 2 segundos y Glengarry desapareció nuevamente en el lugar. Jade Scraite ni siquiera vio su sombra. En el siguiente segundo se repitió el mismo escenario. Glengarry golpeó a sus padres. La protagonista no encontró ninguna oportunidad. Una vez que Glengarry usara su habilidad de detener el tiempo, no podría ver el movimiento de preparación del ataque de Glengarry, ni podría contraatacar por reflejo. Mientras pensaba en una estrategia, Glengarry apareció nuevamente detrás de ella. La protagonista no tuvo oportunidad de resistir. Fue golpeada y lanzada lejos. Viendo el gran pie de Glengarry a punto de aplastar a Jade Scraite, que no había muerto, se lanzó de nuevo. Glengarry no quería enredarse con él. Una esquiva evitó el ataque, al mismo tiempo burlándose de que Jade Scraite aún estaba tan saludable. La protagonista confirmó que Glengarry aún conservaba sus recuerdos originales, y Jade Scraite no perdió ninguna oportunidad, activando inmediatamente su habilidad. Lamentablemente, en los ojos de Glengarry, esto era solo inútil. Sin darle tiempo a Jade Scraite para ver claramente la dinámica, Glengarry apareció nuevamente justo frente a él como si matara a un pollo, lo golpeó y lo lanzó lejos. Jade Scraite cayó de inmediato sin poder levantarse. Glengarry inmediatamente tomó su cabeza y lo levantó. La razón por la que no mató a Lulule Ashford y Lawless Blender desde el principio fue porque quería que los sobrevivientes pensaran que no serían asesinados, lo que los haría bajar la guardia. Parecía tener un buen plan, pero Jade Scraite se dio cuenta de que este era Glengarry. Aunque se había convertido en Sylja, aún no había cambiado su personalidad astuta. No solo no era arrogante, sino que tampoco menospreciaba a nadie. Lamentablemente, él ya sabía esto, porque anteriormente Glengarry le había recordado sobre esta debilidad. Sabía que ahora era el momento de cambiar esta debilidad. En la colaboración de los tres, finalmente lograron que Glengarry soltara su agarre, pero en sus ojos esto seguía siendo en vano. Activó nuevamente su habilidad para atacar a Jade Scraite. Sin embargo, parecía saber de antemano esto, evitando fácilmente el ataque. Sus ojos tenían miradas diferentes en cada lado. En este momento parecía poder ver tanto el presente como el futuro. A través de la activación de habilidades dobles observaba todos los pequeños movimientos de Glengarry. Pero como esta habilidad imponía una carga demasiado grande en su cuerpo, también tenía que depender de la habilidad de recuperación de Lulule Ashford. Solo así podría mantener la oscilación de su cuerpo. El ataque de Glengarry en este momento no podía tocarlo, mientras que Lawless Blender también estaba al lado apoyando, usando magia de congelación para condensar el aire en niebla. En este momento la protagonista lanzó su ataque. La carga en su cuerpo era demasiado grande, por lo que también tenía que depender de la habilidad de curación de Lulule Ashford. Solo así podría mantener la oscilación de su cuerpo. El ataque de Glengarry en este momento no podía tocarlo, y Lawless Blender también. Estaba apoyando al lado, usando magia de congelación para condensar el vapor. Aprovechando esta oportunidad, la protagonista lanzó su ataque.
El tiempo se detuvo en un instante y Glengarry planeaba aprovechar esta oportunidad para lanzar un golpe mortal. Pero para su sorpresa, la protagonista usó un hacha para romper el sello del tiempo. Glengarry no podía entender por qué sucedía esto. No podía pensar en una razón, solo había una posibilidad. Era la habilidad de la protagonista. Esa habilidad superaba incluso a las de los dioses. La protagonista además no tenía ganas de hablar mucho con él, solo tenía un pedido, que regresara a ser Glengarry en ese momento. Glengarry sabía que no podía vencerla, así que decidió comenzar con un ataque mental. Le preguntó a la protagonista si había alguien a quien quisiera ver, solo necesitaba que ella aceptara estar de su lado para poder devorar a los otros tres. Entonces podría ayudar a revertir el tiempo y resucitarlos. Había visto el pasado de la protagonista, así que conocía la soledad que se siente al perder a alguien importante. Desafortunadamente, la protagonista estaba muy consciente en ese momento. Ella no se sentía sola en absoluto. Al escuchar lo que decía, Glengarry se sintió egoísta. Tener nuevos amigos y olvidar a los antiguos realmente lastimaba el alma de los que ya no estaban. Hay que recordar que los villanos suelen morir por hablar demasiado. Para un villano que ya no puede ganar, no hay necesidad de seguir hablando. Además, la habilidad de hablar de la protagonista era excepcional. No quería experimentar el dolor de perder amigos una vez más. En comparación con sí mismo, Glengarry solo pensaba en resucitar. Al mirar a su alrededor sentía dolor, pero aún así debía considerar a la protagonista como parte de su familia. Al observar todo se sentía como en casa. Una bofetada de él causó un revuelo, pero no vi nada grave, solo un buen niño que quería tener un verano lleno de luz. La crisis se resolvió, y el asunto de Dien Hai también llegó a su fin. La protagonista volvió a su vida diaria. Pensó que finalmente podría descansar, pero debido a ese enorme laberinto tuvo que quedarse y trabajar horas extras todos los días en este tiempo tan ocupado. En ese momento, Hatesgrade, el maldito enamorado, apareció. Afortunadamente no vino a molestar, solo para informar que Glengarry había despertado. Aunque Glengarry había despertado, aún le parecía extraño por qué la protagonista no lo había matado. Realmente no estaba dispuesto a aceptar, pero lamentablemente ya no había más oportunidades. Glengarry tampoco esperaba que solo quisiera morir. Decidió revelar todo lo que sabía sobre la verdad de Scylla. Si lo decía, eso los pondría en un peligro aún mayor. Cuando estaba a punto de mencionar el nombre de ese noble, de repente un dolor insoportable le atravesó la cabeza a Glengarry. Lulu-Lee Ashford inmediatamente quiso usar su habilidad de curación, pero no esperaba que la habilidad se activara por sí sola. Justo después, Glengarry parecía haber perdido parte de su memoria, olvidando el nombre de ese noble. Durante un año de ocio, Hatesgrade lo había citado en la azotea, sacando un chip de navegación que quería regalarle. Este chip no brillaba, lo que significaba que la protagonista no necesitaba unirse a Hatesgrade, pero dentro contenía el reconocimiento de todos. Quería que la protagonista supiera que no iba a morir, que Lulu-Lee Ashford y Low-2 tampoco lo harían, y algún día él sería lo suficientemente fuerte para protegerla y siempre podría ver su sonrisa. Puede que enfrentes dificultades, hermano.